Dios no es una opción más. Porque cuando nosotros le decimos a la persona, Dios te puede solucionar el problema, y esa persona no ha conocido a Dios, puede pensar, bueno, es una opción. Y si no se soluciona, iré al budismo, iré al yoga, iré al que tira las cartas por ahí, iré a algún hechicero, algún brujo o alguna bruja. Y Dios queda entre esas opciones. Hay muchas personas que tienen sus vidas rotas, hay matrimonios en crisis, hay enfermos desahuciados, hay gente con crisis económicas también. Y ven cómo pasan sus días, ni siquiera un poquitito de solución, nada, ni siquiera un aviso de que algo va a cambiar o algo está cambiando. Y así transcurren su vida. Pero ¿de qué sirve que sea sanada una persona si un día va a partir? Algún día va a partir de esta vida. Lázaro fue resucitado. ¿Y dónde está Lázaro? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Las cosas pasajeras o las cosas que son eternas? Ahí nos está llevando Dios a que nosotros tengamos bien en cuenta las prioridades en nuestras vidas, y que la gente no las tiene tergiversada. ¿De qué sirve que se te solucione un problema económico, una circunstancia, una crisis económica en tu vida, y se soluciona, y después sigues viviendo lejos de Dios, perdido, pecando, y cuando llega el momento que partes a la eternidad, ¿de qué sirvió todo eso? Ni el Buda, ni Mahoma, ni el Dalai Lama, ninguno puede salvar. Solo Jesucristo salva, y solo Jesús te cambia la vida. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer allí algunos versículos para poner en contexto. Algunos versículos, tal vez no todos los versículos. Dice el versículo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 5. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado. Versículo 14. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Después vamos a leer otros pasajes. Cuando yo veo esto, veo a Jesús mirando la condición del hombre, y no solamente mirando la condición del hombre, sino también queriendo ayudarlo. Aquí cuando habla este pasaje de que el hombre no tenía quien lo meta en el estanque, depende de la traducción de la Biblia, usted va a encontrar el relato del ángel moviendo las aguas o no. ¿Por qué? Pues si usted tiene una nueva traducción viviente, no lo va a encontrar. Y si usted tiene una nueva versión internacional, no lo va a encontrar. ¡Qué herejía! ¿Por qué no están? No. Porque las traducciones que tenemos más actuales encontraron que esos manuscritos no aparecen en los manuscritos más antiguos. O sea que Reina Valera usó algunos manuscritos que él tenía en ese momento. Y entonces allí aparece el pasaje donde relata que de tanto en tiempo, de tanto, un ángel descendía y agitaba las aguas del estanque, y cuando entrara el primero, era sanado. Y los demás, seguí participando. ¿Por qué era así?
Por eso es el relato. O sea, no es que esté faltando algo, no, porque en los manuscritos más antiguos, o sea, en los manuscritos más cercanos a los originales, cuanto más antiguo, más cercano. No tenemos originales, los originales se perdieron, pero cuanto más antiguo es más cerca del original. Y no está ese párrafo, entonces lo obviaron, pero hacen una aclaración, hacen aclaraciones. En las Biblias usted va a encontrar a pie que le explican. Pero yo tengo que explicarlo porque en el texto que yo estoy utilizando, en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, no aparece el final del versículo 3 ni el versículo 4, que son los que relatan, en la Reina Valera lo encontramos, los que relata que de tanto en tanto un ángel descendía y movía las aguas, y el primero que entraba, el primero que tocaba las aguas era sano. Esa era la situación. Imagínense ustedes, ese estanque tenía 5 pórticos techados, y en eso, debajo de esos 5 pórticos, la escena era terrible. Porque era gente enferma, eran cojos, eran ciegos, eran mancos, eran todas las enfermedades que usted se pudiera imaginar, paralíticos, todos ellos estaban allí. ¿Y qué hacían todos allí si solamente uno iba a poder entrar en el estanque? Yo creo que algunos estarían incluso al borde del estanque y de ahí para allá, y este hombre estaba ahí, y Jesús tiene una conversación personal. El Señor ve la necesidad de esta persona y se acerca para hablar con él. Y acá tenemos que entender algo y prestar mucha atención. A ver si primero le voy a repetir lo que recién leíamos. El Señor, cuando lo ve y sabe que hacía 38 años, el Señor se entera. Por eso el evangelista lo relata. Hacía 38 años. Yo no sé cuántos tendría este hombre, 38 años, o si tendría más, si tuvo algún problema, pero el hecho es que 38 años que estaba enfermo, Jesús lo ve, se entera de que hacía tanto que padecía la enfermedad y le hace una pregunta. Y la pregunta es: ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría ser sanado? Y a mí lo que siempre me llamó la atención de este párrafo es que Jesús no recibe una respuesta sí o no, sino que el hombre antepone su imposibilidad y su limitación, porque él está pensando en el agua del estanque, en que cuando el ángel lo moviera, él primero, y él postrado allí en una camilla, como vemos después del relato, ¿no es cierto?, cuando es sanado, él allí no podía hacer nada, y entonces en vez de decirle al Señor que sí, ¿no era más fácil decirle que sí? Sin embargo, él le dice: no tengo quien me lleve. ¿Sabe por qué sucedía esto? Porque ese hombre no conocía a Jesús. Él no lo conocía a Jesús. Está evidenciado cuando después le preguntan quién te sanó. No sé, se fue entre la multitud. Dice, no lo vimos. ¿Por qué? Porque los religiosos estaban enojados porque era día de reposo. Entonces no se podía hacer ningún esfuerzo. ¿Y cuál fue el esfuerzo que hizo? Levantó la camilla con la cual alguien lo habrá llevado hasta ahí y se la llevó al hombro. Y entonces los religiosos dijeron: ¡oh! Está violando el día de reposo. No le importaba lo que ese hombre sufrió todos esos 38 años y la sanidad, y él alabando y glorificando al Señor. Entonces vemos que este hombre no conocía a Jesús, porque cuando le preguntaron quién te sanó, le dijo: no sé, se fue entre la multitud, no lo veo. Después el Señor lo encuentra en el templo. Y cuando lo encuentra, le hace una advertencia. Y yo quiero que prestemos atención en esto también. Jesús lo sanó, ¿verdad? Porque después que él dijo: mira, no puedo, Señor, contestó, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y claro, era lógico que alguien iba a llegar antes que él. Entonces, ¿qué hacía ahí? Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre
quedó sano. Aleluya. ¿No es maravilloso? Jesús ve la necesidad. Mira la condición en que está ese hombre y lo quiere ayudar. Y no solamente que lo quiere ayudar, lo ayuda. Lo ayuda. Pero el Señor le hizo una pregunta. Yo recuerdo hace años atrás, no puedo encontrar qué programa era, creo, pero no tengo certeza, ¿no es cierto? Que era un programa donde se le hacía preguntas a la gente. Estoy en duda entre dos programas, si era un programa de cultura general o si era uno de estos programas que competían las escuelas para irse de viaje. Y yo recuerdo que el conductor le decía: ¿se entendió la pregunta? ¿Se entendió la pregunta? Y si la persona decía que sí, ahí empezaba a correr el tiempo. Y si la persona decía que no, se le repetía la pregunta. ¿Por qué? Porque se supone que tenía que dar la respuesta adecuada a la pregunta que se le había hecho. Y si no entendió, ¿qué respuesta se le va a dar? Acá no sabemos qué pasó. Porque el Señor te está diciendo: ¿querés ser sano? ¿Querés recuperar la salud? ¿Querés? Y él, en vez de decir sí, quiero, él dijo: no puedo, porque él pensaba en las aguas del estanque. Él pensaba en la solución que incluso ya llegó ahí vencido y derrotado, porque él dijo: no tengo quien me lleve. Siempre llega alguien antes que yo. Siempre alguien se lleva la bendición antes que yo. No puedo. Entonces el Señor lo mira y le dice: mira, va, ponete de pie, andá, sé sano, listo, reenrollá la camilla que te viene y andá a tu casa sano ya. Gloria al nombre del Señor. Usted no se encontró con gente que está pasando por circunstancias en su vida que nadie quisiera pasar. ¿No se encontró con esa gente? ¿No se encontró con gente que tiene problemas en el matrimonio? Que tiene problemas familiares, de interrelaciones, problemas con sus hijos, que tiene problemas con los vecinos, que tal vez tenga un problema de salud y tal vez tenga algún problema que ni siquiera nosotros nos imaginamos, pero no quisiéramos pasar por esa circunstancia? ¿Se encontró alguna vez con alguna persona de esas? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sabe que yo estaba meditando en esto y es interesante saber cómo actuar en el momento que nos encontramos con una persona. Y ahora le voy a decir por qué. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y de versículo 35 al 43 encontramos otro relato. Jesús en Jericó. Dice que al acercarse Jesús, 18:35, a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó. ¿Y qué le preguntó? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y el otro? Al primer hombre Jesús le preguntó si quería ser sanado, si quería ser sano. Y ese hombre no reconoció a Jesús, no reconoció al Mesías, no lo conocía, pero aún así el Señor se le presenta y le pregunta si quiere ser sanado. Y la respuesta, en vez de ser, como ya dijimos, en vez de ser sí, Señor, sí, ¿para qué estaba ahí? Por el movimiento de las aguas.
Y si no iba a llegar, ya sabía que no llegaba. Entonces, ¿para qué estaba ahí? Ya estaba vencido, estaba derrotado. Y Jesús vio esa situación. Y entonces le dijo, ¿quieres ser sano? Pero recibe una respuesta que no era la respuesta que tenía que haber dado aquel hombre. Sin embargo, el Señor en su misericordia, cuando escucha que ese hombre está rendido, que ese hombre está abatido, que ese hombre no tiene ninguna posibilidad de ser sano por medio de llegar a las aguas del estanque. No, él ya reconocía sus limitaciones. No puedo, no tengo ni siquiera quien me lleve al estanque. Y entonces, cuando llego, ya llegaron un montón antes que yo. Y el primero es el que es sanado, así que no puedo. Pero el Señor le dice, vamos, ponete de pie, sé sano. Y el Señor lo sana. Ese hombre no conocía al Señor. Porque después, cuando le preguntan los religiosos, él dice, un hombre que se fue entre la multitud. Y después recién lo encuentra Jesús en el templo y le dice, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a los líderes y les dijo ahí que era Jesús quien lo había sanado. Pero en el otro relato, en la otra historia, Jesús escucha que alguien grita. Y está gritando Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta persona no veía, era un ciego. Pero dice el relato que él escuchó que venía Jesús. Y él empezó con un grito muy particular. No es un grito cualquiera, el que este hombre estaba allí gritando. No eran cualquier palabra las que él decía. Él decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese título, Hijo de David, solamente le corresponde al Mesías. Quiere decir que ese ciego sí reconocía en Jesús el Mesías. Y se había enterado que él había andado haciendo milagros en otros lugares. Y entonces dijo, esta es mi oportunidad. Y comenzó a gritar. Y la gente le decía, cállate, cállate. Y interesante que dice que él, en vez de callarse, gritaba más fuerte. Vieron que no es cuestión de género, porque a veces decimos las mujeres empiezan a los gritos y gritan. No, este no era mujer, este era un hombre. Y le dijeron, cállate. Y el tipo empezó a gritar más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo escuchó. El Señor lo escuchó. Y entonces el Señor pregunta, ¿quién es este? Tráiganlo para acá. Tráiganlo. Y cuando Jesús le hace una pregunta, la pregunta no es, ¿quieres ser sano? La pregunta es, ¿qué quieres que haga por ti? Es diferente. Es diferente. ¿Qué quieres que haga por ti? Él quería escuchar de los labios de ese hombre que reconocía en él al Mesías, al Hijo de Dios. Quería escuchar qué era lo que quería recibir. Y entonces él le dice, quiero ver. Y Jesús le dice, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. El primer hombre no conocía a Jesús. ¿Lo sanó su fe? Sí, ni lo conocía a Jesús. Sin embargo, el Señor, en su misericordia, lo sanó. Ahora, este sí conocía al Señor. Y el Señor le pregunta, ¿qué querés que haga por ti? Como diciéndole, ¿vos crees en mí? ¿Qué querés que haga? A ver, si crees. Quiero ver, dijo. Otras versiones dicen que recupere la vista. Quiero ver. Muy bien, dijo el Señor. Entonces, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Aleluya. Qué maravilloso, qué hermoso. Dos experiencias diferentes. Por eso, cuando yo les decía hace instantes, ¿no es cierto? Miramos la condición de muchas personas hoy en día y podríamos preguntarles a esa gente, ¿querés ser sanado? ¿Cuál sería la respuesta? Pero yo pensaba, ¿cómo tengo que preguntarle a una persona?
Porque no es lo mismo una persona que no conoce al Señor que una persona que conoce al Señor. Porque muchas personas creen que conocen a Dios y nosotros sabemos si lo conoce o no lo conoce. ¿Por qué? Porque una persona que conoce verdaderamente a Dios vive conforme el Señor nos enseña en su palabra. Eso es conocer a Dios, porque sabemos lo que Dios quiere de nosotros, conocemos sus mandamientos, vivimos, somos fieles al Señor, vivimos en santidad, apartados del mundo. Tenemos que pasar dificultades, sí, el Señor dijo que hasta tendremos aflicción en el mundo, pero que confiemos porque Él venció al mundo, aleluya. Entonces en Él somos vencedores. Ahora muchas veces le empezamos a hablar del Señor a una persona y esa persona no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacerle? ¿Querés? Dios puede resolver tu problema, pero el tema es que ella no conoce a Dios. Dios te puede ayudar, pero el tema es que esa persona no conoce a Dios. Y cuando la persona no conoce a Dios, puede tomar esa afirmación que nosotros estamos dando, porque sabemos que Dios puede ayudar y Dios puede cambiar y transformar cualquier circunstancia, por más adversa que sea. Esa persona la toma como una de las opciones que puede encontrarse por allí. Y entonces no es, muchas veces tenemos que tener esto en cuenta, no es que esa persona va a depositar su confianza en Dios porque cree y porque entiende el plan de Dios, el plan de salvación, lo más importante, su vida tiene que ser cambiada, Dios tiene que transformar muchas cosas, porque hay personas que hasta se congregaban hace mucho tiempo. Yo estuve viendo el tema de alguna familia en esta semana que está pasando por un sacudón muy grande, y de otra familia que también está pasando por un sacudón muy grande. Una familia tiene conocimiento del Señor y estamos orando para que el Señor obre en su vida. La otra familia, en alguna oportunidad alguien participó de las reuniones hace años, pero no se congregan, no están siguiendo al Señor. Incluso están viviendo en pecado. Están viviendo en pecado. ¿Y qué poder decirle a esa gente? Dios puede cambiar y solucionar tu problema. ¿Qué es más importante? ¿Decirle que Dios puede solucionar su problema o llevar a esa persona a una realidad que está pasando por esa circunstancia por causa de vivir en pecado? Pero claro, eso no cae muy bonito, ¿no es cierto? Y la persona está pasando por una necesidad y usted, pastor, le va a caer con eso de que va a vivir en pecado. Pero si es la realidad. ¿Es la realidad o no? Donde hay pecado, cuidado. Cuidado. Fíjense que el Señor le llegó a decir a ese hombre que no lo conocía y recibió la sanidad: no peques más, tené cuidado, no sea que te venga un mal peor. ¿Y cuántas personas recibieron un milagro y después se alejaron otra vez del Señor? Yo conozco, yo sé de gente que recibió milagros y se alejaron después del Señor, nunca más volvieron a la iglesia. Aquí mismo. Yo recuerdo un milagro que hizo el Señor en una jovencita que andaba con muletas y el Señor la sanó y andaba caminando sin problemas por acá. Y no la vi nunca más. Nunca más. Cuidado, le dijo el Señor a ese ciego. Y esto lo dice el Señor, esto no es un invento. Yo no estoy queriendo darle miedo, no estoy queriendo atemorizarle. No, yo estoy hablando de las cosas como son, para que tomemos plena conciencia que las cosas de Dios no son un juego. No, Dios no es una opción más. Porque cuando nosotros le decimos a una persona: Dios te puede solucionar el problema, y esa persona no ha conocido a Dios, puede pensar: bueno, es una opción, y si no se soluciona, iré al budismo, iré al yoga, iré al que tira las cartas por ahí.
iré a algún hechicero, algún brujo o alguna bruja, y Dios queda entre esas opciones. Entonces, ¿qué es importante? Es confrontar a la persona que está viviendo en pecado, primero para que entienda que está viviendo en pecado y que su eternidad la va a pasar en el infierno si no se arrepiente y su vida cambia. Y ahí sí que el único que puede ayudarle es el Señor, no hay otro medio de salvación. Entonces, cuando nosotros le hablamos a las personas, tenemos que hablarle clarito. No tengamos temor, no querramos ser más buenos que Dios. Dios proveyó para nuestra salvación, y en esa salvación están incluidas todas las bendiciones de Dios, empezando por la vida eterna en su presencia, por su ayuda y acompañamiento en todas las circunstancias de nuestras vidas, por ser nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Todo eso está incluido en la salvación. Somos hijos de Dios y el Padre nos cuida como hijos y provee todo lo que necesitamos como hijos. El Señor lo dijo. Pero si no es así, entonces, ¿dónde está Dios en el lugar de cada persona? Y muchos de los problemas que atraviesan las personas, que atraviesa la gente, muchos de esos problemas, la mayoría, está relacionado con una vida de pecado. Disensiones, conflictos familiares, pero si hay pecado allí, le están dando lugar al enemigo para que actúe en determinada área. Por eso tenemos que llevar a la persona a que pueda conocer verdaderamente a Jesús, a que rinda su corazón a Jesucristo, a que lo acepte como su Salvador y a estar dispuesto a dejar su mala manera de vivir para comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús con la ayuda de Dios, para poder ser solucionados muchos problemas que tienen que ver como consecuencia del pecado. Después tenemos el otro tipo de personas, como el ciego de Jericó, que conocían al Señor, conocen, pero el ciego de Jericó tuvo fe en el Señor y buscó al Señor y clamó y gritó y proclamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoció el señorío de Cristo, reconoció que Él era el Mesías prometido a Israel para traer salvación. Por eso el Señor le dijo: tu fe te ha sanado, creíste en el Hijo de Dios, recibe la vista. Pero después están los otros, los que un día conocieron al Señor de oídas, nada más. Y como les decía yo, que tal vez vinieron y participaron de algunas reuniones un tiempo, tal vez hasta años, pero hace mucho allá lejos. Y hoy están apartados de Dios y están viviendo en pecado. Y ahí la situación es diferente, porque tenemos que confrontarlos directamente con su condición, que tienen que arrepentirse primeramente de lo que hicieron y tienen que cambiar el rumbo de sus vidas. Y el único que puede ayudarlo es el Señor. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. A veces recibimos pedidos de oración de gente que no conoce al Señor y entonces se presenta, está muy enferma, recibió un diagnóstico terminal, oremos por tal persona, pero primeramente para que pueda conocer al Señor. Porque si en la voluntad soberana de Dios está el no sanarla y que parta a la eternidad, ¿qué es lo más importante? Que parta salva, que parta a la presencia de Dios. Hay personas que reconocieron al Señor en el último instante de sus vidas y tenemos un ejemplo claro en las Escrituras. Uno de los ladrones que estaba crucificado al lado del Señor, uno se burló y el otro lo reprendió y le pidió al Señor que se acordara de él cuando viniera en su reino. Él no iba a bajar más de la cruz. Él ya sabía que estaba crucificado ahí para morir, sabía lo que le esperaba.
Y sabía que lo que le esperaba era consecuencia de sus actos, porque le dijo al otro: ¿por qué hablas así? ¿No es cierto? Jesús estaba en el medio allí crucificado, sufriendo por nosotros, y le dice: ¿por qué hablas así? Nosotros estamos acá por lo que hicimos, pero este justo, ¿qué mal hizo? Y entonces le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: mira, de cierto te digo, vas a estar conmigo en el paraíso. Salvo, aleluya, salvo. Él murió. Y por lo que dice la palabra de Dios, un día lo voy a conocer. ¿Y usted qué dice? Conocer al ladrón que estaba al lado de Jesús. ¿Lo va a conocer o no lo va a conocer? Mire que todavía no hice la invitación, Lo va a conocer si va con el Señor. Si no, ¿está preparado para el encuentro con el Señor? Entonces tenemos que llevar a la gente a tener un encuentro personal con Cristo. Hay muchas personas que tienen sus vidas rotas, hay matrimonios en crisis, hay enfermos, desahuciados, hay gente con crisis económicas también, y ven cómo pasan sus días, ni siquiera un poquitito de solución, nada, ni siquiera un aviso de que algo va a cambiar o algo está cambiando. Y así transcurren su vida, día tras día, día tras día, día tras día. Pues cuando tengamos la oportunidad de hablar con esa persona, lo primero que tenemos que hacer es presentarle a Cristo, hablarle del amor de Dios, hablarle de su condición, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y solamente a través de Cristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados y nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y entonces ya no vamos a andar nunca más solos. El Señor va a estar con nosotros siempre, nos acompaña en todo lado hasta el fin del mundo, aleluya. Y entonces vivimos una vida en victoria. Y ahí la persona tiene que tomar una decisión. A veces escucho yo: pastor, yo le hablo, pero no se arrepiente, y al final, ¿para qué hablo a la gente? Mira, el Señor no dijo que andaba a predicar el evangelio y a todo lo que les predique se van a arrepentir de sus pecados, van a creer y van todo al cielo. Jesús no dijo eso. Jesús dijo que iban a pasar dos cosas: al que cree y sea bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Porque Dios quiere condenarlo? No, porque no creyó. O sea, no le querramos echar la culpa a Dios. Oh, qué malo que es. ¿Por qué no va a ser salvo, va a ser condenado? Porque no creyó. Si la oportunidad la tiene desde el momento en que nosotros le hablamos del Señor a una persona y evangelizamos a esa persona, ya está. Ahí la persona tiene que tomar una decisión. Y es la obra del Espíritu Santo llevando a esa persona a pensar verdaderamente en lo que le hemos dicho, si le hablamos de la palabra de Dios, y a tomar una decisión. Ahora, la persona puede decir que sí, gloria a Dios, pero también puede decir que no. Y entonces, ¿el problema es mío? ¿El problema es suyo? No, el problema es de la persona. ¿Se da cuenta? Entonces, antes de hacerle la pregunta a la persona, o antes de hacer énfasis en que Dios puede solucionar tu problema, entendamos si esa persona conoce a Dios, porque lo más importante es la salvación de su alma. Porque ¿de qué sirve que el Señor te resuelva un problema familiar si toda la familia se está yendo al infierno por rechazar a Cristo? El problema familiar se te resolvió ahora, y la eternidad, ¿cómo la tenés resuelta? Y una sanidad, ¿Dios sana? ¿Dios puede sanar? Sí, claro que sí. Aunque algunos también en estos tiempos han salido diciendo que no, que eso era para el tiempo de los hechos de los apóstoles. Entonces yo soy un dinosaurio, porque a mí el Señor me sanó. Dios sana. Y hay gente que no cree, que conoce la Biblia y agarra versículo y eso era para el tiempo de los apóstoles, ya está, ya pasó el tiempo, ahora, ¿qué? Entonces Dios cambió. Y la Biblia dice que Dios no cambia. Y Él nos mandó a orar por los enfermos.
Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le obedecemos al hombre o le obedecemos a Dios? Pero ¿de qué sirve que sea sanada una persona si un día va a partir? Algún día va a partir de esta vida. Lázaro fue resucitado. ¿Y dónde está Lázaro? Se fue. El hijo de la viuda de Naín fue resucitado. ¿Y dónde está el hijo de la viuda de Naín? Se fue. No está más. Un día murió también. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Las cosas pasajeras o las cosas que son eternas? Ahí nos está llevando Dios a que nosotros tengamos bien en cuenta las prioridades en nuestras vidas y que la gente no las tiene tergiversada. ¿De qué sirve que se te solucione un problema económico, una circunstancia, una crisis económica en tu vida y se soluciona y después sigues viviendo lejos de Dios, perdido, pecando, y cuando llega el momento que partas a la eternidad, ¿de qué sirvió todo eso? Entonces nosotros tenemos que ir siempre a presentarles a la persona de acuerdo a su necesidad, a presentarle a Jesucristo para que lo conozca y después sepa esa persona que el Señor tiene poder para solucionar cualquier cosa. Pero lo más importante es algo que nadie va a poder solucionarle. Ni el Buda, ni Mahoma, ni el Dalai Lama, ninguno puede salvar. Solo Jesucristo salva y solo Jesús te cambia la vida. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, mi pregunta es esta: ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría recuperar tu matrimonio tal vez? Porque este mensaje lo ve gente después en las grabaciones y no sabemos quién lo ve ni de dónde lo ven, y Dios esté hablando a su vida. Entonces la pregunta es esa: ¿te gustaría recuperar tu familia? Dios tiene poder para hacerlo. Dios tiene poder para hacerlo. Pero lo más importante de todo es estar a cuenta con Dios. Y si Él quiere hacerlo, puede hacerlo. Mira, termino con esto. Lucas 5, 12 y 13. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Siempre me conmovió este pasaje. Porque primeramente un leproso que se acerque era riesgo de su vida. En ese tiempo, no es como ahora, eran apedreados. Tenían que vivir lejos, fuera de la ciudad, fuera lejos de su familia. Su vida era triste. No podía tener contacto con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus familiares. Vivían todos juntos en cavernas fuera de la ciudad. Y que se atreviera este hombre a acercarse a Jesús y doblando sus rodillas le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme y limpiarme de esta lepra. Ese hombre tenía fe, pero se sujetó y se sometió a la voluntad de Dios. Porque dijo, si tú quieres, puedes. Y el Señor, ¿qué le dijo? Lo primero que él hizo fue algo que nadie hubiera hecho: tocar a un leproso. Porque la lepra se contaminaba. Nadie tocaba. Por eso tenían que vivir afuera de la ciudad. Ni cerquita. Lo apedreaban. Sin embargo, este hombre dijo, ¿qué puedo perder? Estoy leproso, estoy todo lleno de lepra. Tengo una opción. Pero la única opción es Jesucristo, no hay otra. Y tengo la oportunidad ahora. Jesucristo, Él me puede sanar si Él quiere. Y allá fue, se tiró de rodillas delante del Señor, se humilló delante del Señor y le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús extendió la mano y lo tocó. Yo me imagino lo que habrá sentido ese hombre, porque nadie lo quería tocar, nadie lo quería ni cerquita. Y allí estaba el Hijo de Dios poniendo su mano sobre él.
y dando respuesta a su petición. Sí quiero, dijo Jesús. Si quieres puedes sanarme. Y Jesús dijo, sí quiero, sí quiero. Queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Dios tiene poder, mis queridos hermanos, en la fe en Cristo Jesús. Dios tiene poder para solucionar cualquier problema que tengamos. Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Dios tiene poder para resolver cualquier conflicto familiar. Dios tiene poder para restaurar matrimonios. Dios tiene poder para hacerlo. Él es todopoderoso, Él es omnipresente, ¿se acuerda? Es omnisciente, es omnipotente, y para Dios no hay nada imposible. Pero qué precioso es caminar en la voluntad de Dios, porque en ello podemos acercarnos a Él, orar en su voluntad y recibir lo que verdaderamente necesitamos de parte de Dios. Póngase de pie quienes están aquí y vamos a estar orando al Señor. Aleluya. Ya vamos a estar finalizando. Estén en actitud de oración quienes están aquí en el auditorio, porque yo quiero hacer siempre una invitación muy especial y muy importante para todos los que están escuchando. Tal vez para alguien que esté aquí incluso participando de esta reunión, o alguien que lo vea a través de la transmisión en directo o a través de la grabación que queda en la plataforma, pueda escuchar este mensaje. Y yo quiero que no solamente este mensaje, sino también la invitación que el Señor quiere hacerte si aún no le has entregado tu vida al Señor. Recuerda la diferencia entre estos dos. Uno no conocía al Señor, sin embargo la misericordia del Señor lo alcanzó. Y el otro conocía al Señor y su fe actuó y el Señor lo sanó. Y el otro, reconociendo el señorío de Cristo y sabiendo que Él podía sanarlo, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme, puedes sanarme. Y el Señor lo sanó. Yo no sé cuál es el problema, la situación o la circunstancia que tal vez estés atravesando en este momento, pero lo que yo sé es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que puede cambiar cualquier circunstancia y transformarla. Pero lo primero y lo más importante es que estemos a cuenta con Dios, porque un día todo esto se va a terminar y todo esto va a pasar. Y las soluciones son pasajeras en este mundo. Como te decía, Lázaro fue resucitado, pero después murió también. Y entonces Dios puede prosperarnos, Dios nos puede dar mansiones si Él quiere darnos vehículos, si Él quiere prosperarnos en nuestros negocios, Él puede hacerlo. Pero lo más importante es la eternidad, donde la vamos a pasar. Y por eso vino Jesucristo. Por eso el Señor muchas veces en su amor y en su misericordia manifiesta su poder, como lo hizo con aquel hombre en el estanque de Betesda. Por amor, para que conozcan el poder de Dios. Pero le hizo una advertencia: cuidado, no sigas pecando, no sea que te vuelva un mal peor. El pecado siempre obstruye, el pecado destruye, el pecado es una molestia, el pecado es una carga, para lo cual Cristo Jesús vino para hacernos libres de esa carga, para limpiarnos del pecado. Y nosotros debemos mantenernos, una vez que aceptamos a Cristo, mantenernos en este camino precioso, evitando volver a los rudimentos que vivíamos antes lejos del Señor. Tal vez vamos a pecar porque somos humanos, pero una cosa es que pequemos porque somos humanos y nuestro carácter, y a veces no nos deslizamos, pero qué importante es tener conciencia, arrepentirnos, y el Señor nos perdona y el Señor nos ayuda. Eso es muy diferente a vivir una vida de pecado todos los días,
desde que te levantas hasta que te acuestas, cuando vas a tu trabajo y donde quiera que te encuentres, pecando, mintiendo, robando, estafando, hablando mal de la gente, maltratando a otros. Eso es diferente, pero Cristo vino para hacernos libres de eso. Entonces, si necesitas ser libre de todo eso, de tu mala conducta, ¿y cuántas veces quisiste cambiar y no pudiste? Estás como ese que estaba tirado ahí en el estanque de Betesda. Él quería ser sano, pero él sabía ya que no podía, no iba a poder. Pero allí llegó Jesucristo, y Jesucristo puede. Entonces entrégale tu vida al Señor, reconócelo como tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados, pídele al Señor que te perdone y que escriba tu nombre en el libro de la vida, y entonces vas a ver un cambio trascendental en tu vida primeramente. Y si el problema es con la familia, vas a ver después cómo Dios se ocupa de eso. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has enviado en esta mañana. Gracias por todos aquellos, Señor, que hemos podido participar de esta fiesta delante de tu presencia, cantándote, adorándote, celebrando tu nombre. Y gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, que tú nos salvaste, que tú nos hiciste libres de la esclavitud del pecado, que tú transformaste nuestra vidas y que nosotros podemos proclamar que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, y tú nos ayudas y tú te ocupas de nuestras necesidades, Señor. Pero te pido por aquellos que hoy han escuchado esta palabra, Señor, y no te conocían, que de oídas nada más te conocían, pero no tuvieron la experiencia de tener un encuentro personal contigo, y de que sus almas sean salvas y sean liberadas de la esclavitud del pecado en que viven, y que tienen necesidades, Señor, que tú las conoces, pero lo más importante es la salvación del alma. Yo te pido por aquellos que ahora están viniendo a ti, Señor, y reconociéndote como Señor, y pidiendo que tú les perdones, que tú les limpies, Señor, y que les ayudes a permanecer firmes en este camino, sabiendo por lo que tú nos has hablado una vez más a través de tu palabra, que tú tienes poder para solucionar luego todos los demás problemas y dificultades que se puedan presentar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos nos encomendamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.